Hola a todos, el día de hoy en este video vamos a continuar con nuestro estudio acerca de las funciones y el catálogo de funciones que estamos armando. Entonces previamente habíamos hablado de las funciones polinomiales y las distintas formas que pueden tomar. El primer tipo de funciones a considerar ahora son las funciones racionales. Entonces, estas funciones se definen de una manera general como f de x igual a p de x sobre q de x y tenemos la condición de que p y q son polinomios. Es decir, el tipo de funciones de las cuales hablamos antes. De esta manera, pues podemos hablar que el dominio de f pues van a ser todas las x tales que q de x sea distinto de 0. Bien. Entonces un ejemplo de esta función podría ser rápidamente 5x al cubo más 7x cuadrado sobre x al cuadrado menos 1. Y entonces en este caso el dominio de esta función entonces serían los reales menos 1 y menos 1, ya que 1 y menos 1 hacen que este denominador sea 0 y es básicamente la condición de la cual habíamos hablado previamente. Después de estas funciones, podemos ahora considerar las funciones potencia. Y la forma general de estas funciones se puede representar de la siguiente manera. F de x es igual a x a la a, en donde a pertenece a los reales menos el 0. Entonces no estamos contemplando el caso en el cual tenemos x a la 0, debido a que ahí es posible que tengamos una indeterminación cuando x sea 0. Y bueno, eso lo hablaremos más cuando veamos la regla del hospital. Pero hasta el momento pensémoslo que es de esta manera y podemos pensar entonces que esto se parece bastante a las polinomiales. Y de hecho sí, cuando a es un entero, pero en este caso a es un número real. Por lo tanto, a, por ejemplo, puede ser un medio, ¿ya? También puede ser menos un medio. Entonces, en esos casos, debemos contemplar funciones como x a la 1 medio, que es lo mismo que tener la raíz cuadrada de x, o x a la menos 1 medio, que es lo mismo que tener 1 sobre la raíz cuadrada de x. Entonces, vale la pena revisar la siguiente propiedad, y es que, por ejemplo, x a la n sobre m es lo mismo que tener la raíz m de x elevado a la n. Bueno, esta es una propiedad importante dentro de las funciones potencia. Entonces debemos considerar tal vez algunas propiedades sobre la potenciación. Entonces, si tenemos, por ejemplo, x a la a sobre x a la b, como son la misma base, esto es lo mismo que decir x a la a menos b. O también si yo tengo x a la a y lo multiplico por x a la b, esto es lo mismo que tener x a la a más b. Estas propiedades son bastante sencillas de demostrar, solamente es ver la repetición de x y que es sumar las veces que se repite esta y esta. Y en esta, como es una resta, es ver que si lo tuviéramos expandido se restarían con los de abajo. De estas propiedades sale que, por ejemplo, x a la 0 sea igual a 1, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes tienen 2 a la 2 sobre 2 a la 2, esto es lo mismo que si ustedes tuvieran 2 por 2 sobre 2 por 2, ¿ya? Y esto es lo mismo que tener 1. Y de ahí viene que sea 0, porque si se dan cuenta, esto es 2 a la 2 menos 2, que es igual a 2 a la 0, que es igual a 1. ¿Qué otras propiedades podemos considerar acá?
Recuerdo por ahora que si tenemos x a la a y elevamos todo eso a la b, esto es lo mismo que tener x a la a por b. Y estas propiedades son bastante importantes cuando veamos funciones que sean logarítmicas, por ejemplo. Y otra propiedad importante de mencionar es que si tenemos, por ejemplo, x a la menos a, esto es lo mismo que tener 1 sobre x a la a, pensando en que a es mayor que 0. Bien, si a es positivo, entonces va a suceder esto. ¿Y de dónde viene eso? De lo mismo que teníamos esta propiedad acá. Por ejemplo, si yo tengo 2 a la 1 sobre 2 a la 2, esto es tener 2 sobre 2 por 2, que es un medio. ¿Y de dónde viene ese un medio? Bueno, si aplicamos la resta, tengo 2 a la 1 menos 2, ¿sí? Que es 2 a la menos 1. Y aplicamos esta propiedad que expliqué aquí, y entonces tendríamos 1 sobre 2 a la 1, que es 1 sobre 2. Bien, podemos continuar. Una vez ya definimos este tipo de funciones, entonces podemos hablar de funciones algebraicas, que no son más que combinaciones de lo que hemos visto anteriormente. Por ejemplo, yo puedo tener f de x igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más 1. Y a esto entonces le voy a sumar un polinomio en x, como x a la 3 más 2. Y entonces acá pongo yo un 1 más 3x, ¿ya? Y de esta manera entonces tengo una mezcla de funciones polinomiales, funciones racionales, funciones potencia. Bueno, podemos continuar también ahora con lo que serían, bueno, en este caso pues vale la pena destacar que en el caso de tener raíces pares, ¿no? Entonces lo que habíamos hablado en el video de dominios, revisar que sea mayor o igual que 0, en este caso que este denominador sea distinto de 0, pero no es más, sería repetir. Ahora podemos hablar de la función, o bueno, las funciones que son exponenciales. Estas es un error frecuente entre los estudiantes confundirlas con las funciones potencia. Y es bastante comprendible entender por qué es. Estas funciones son de este estilo, f de x igual a elevado a la x. Y la diferencia con las funciones potencia es que x es la base y a es el exponente, pero acá hablamos al revés. En este caso, estas funciones se ven de la siguiente manera. Lo que se puede apreciar es que tienen un comportamiento ligeramente moderado al comienzo y luego incrementan notablemente. En este tipo de funciones, entonces podemos ver que su dominio es prácticamente todos los reales, pero el rango va a depender del signo de a y también del signo que tengamos arriba. En este tipo de funciones sí vale la pena destacar una función que es la función exponencial por excelencia, que es la constante de Euler a la x. Entonces, ustedes se preguntan, ¿esta constante qué es? Esa constante es aproximadamente 2.82, 81 creo que es. Y así sucesivamente, no estoy casi seguro, no importa. Lo que estoy seguro es que es un número entre 2 y 3 y está muy cerca del 3. Em, bueno, no tan cerca, depende del nivel de precisión del que uno quiera hablar. Pero esto es importante porque cuando ustedes tengan, por ejemplo, voy a poner en verde la función 3 a la x y podemos ver en azul la función 2 a la x. Entonces, este punto, el punto en el cual la función exponencial cruza el eje y, en ese momento
Si nosotros pensáramos en una recta tangente en ese punto, entonces veríamos que esta pendiente de acá es menor que 1 y esta de acá es mayor que 1. Entonces podríamos pensar en una función entre esas dos que cumpliera la propiedad de que en ese punto, en el punto en el cual la función corta el eje Y, la recta tangente en ese punto tuviera un valor de 1. Y eso es válido para la función exponencial. Entonces la función exponencial cumple que en el momento en el cual cruza el eje Y, una recta tangente en ese punto, es decir, una recta que corta la curva en un solo punto, ¿en qué punto? En ese del que hablamos. Esta pendiente de esta curva va a ser 1. Y esa es una propiedad muy importante para cuando estemos revisando los límites. Después de esto, entonces, bueno, se me olvidó hablar un poco de la forma de las funciones potencia, pero es que no hay una forma general. Todo depende del valor de a. Pero en estos casos deben tener cuidado entonces con el dominio. Pues por ejemplo la gráfica de la raíz cuadrada de x. Sabemos que x no puede tomar valores menores que 0. Entonces su rango estará limitado por esa condición. Y va a tener una forma parecida. Mientras que por ejemplo la función raíz cúbica de x, que sí admite valores negativos, entonces se va a ver algo de esta manera. Podemos continuar nuestro estudio y ahora mencionar un nuevo tipo de función que es las funciones definidas por partes. Entonces esta es una familia muy grande de funciones. De hecho no podría yo, la verdad, nombrarlas todas. Pero hay unas que son bastante importantes. Una de ellas es, por ejemplo, la función valor absoluto de x. Debido a que ustedes conocen que lo que hace básicamente el valor absoluto es que si x tiene un valor negativo, entonces te regresa el valor positivo. La gráfica de esta función es algo parecido a esto. Una recta por acá y otra recta por acá. Bien. Aunque yo conozco esta función y sé lo que significa el valor absoluto de x, yo la puedo definir por partes. Entonces yo puedo decir que f de x es igual a una función que va a valer x si x es mayor o igual que 0. Bien. Y va a valer a menos x si x es menor que 0. Y eso es lo que tenemos acá, una recta, ¿no? Con pendiente menos 1 antes de 0 y después una recta con pendiente 1 después y en el punto en el cual es igual a 0. De hecho, aquí podríamos hablar de solamente mayor y decir que vale 0 si x es igual a 0. ¿Sí? Eso también sería posible. O podríamos decir que aquí es solamente estrictamente mayor. Esta condición la borramos y decimos menor o igual a 0. ¿Por qué podemos hacer eso? Porque en este punto, ¿no? Es el que se aproximan ambas. Y de hecho eso lo podremos hablar, ¿no? Demostrar cuando hablemos de límites. Otra función definida por partes es lo que conocemos vulgarmente como la función techo o la función piso. Estas son funciones que son particularmente importantes en la computación debido a que, por ejemplo, si uno está creando un programa en el cual vamos a cargar dinero por el tiempo que una persona gasta en un parqueadero, entonces no nos interesa contarle cada segundo, sino de pronto cobrarle un minuto apenas se excede. Entonces, por ejemplo,
yo tengo que cada minuto yo lo voy a cobrar a, no lo sé, a 15. Y entonces sucede que la persona no se gastó un minuto, sino se gastó 1.01 minutos. Entonces, si yo no quiero hacer el cálculo de cuánto costaría ese 0,1 minutos y sumárselos a esos 15, yo lo que puedo decirle a mi programa es que una vez él supere 1, entonces me cobre la siguiente tarifa. Entonces que cobrara 30 pesos. En ese caso estaría yo empleando la función techo. Entonces la función techo, ¿qué es lo que me da? Me da el mayor, perdón, me da el menor entero que sea mayor o igual a x. Y en la función piso, entonces me da el mayor entero que sea menor o igual a x. Entonces podemos mirar algunos ejemplos. Por ejemplo, si yo tengo 2.5, entonces, ¿a qué valor me aproximaría mi función techo? ¿Y a qué valor me aproximaría mi función piso? Entonces, 2.5 lo lleva hacia el techo. El techo es el menor entero que sea mayor o igual a x. ¿Cuál es el mayor entero? ¿Cuál es el menor entero mayor o igual a x? Entonces, mayor o igual a x, el siguiente entero es 3. ¿Y por qué se le dice menor? Porque, por ejemplo, el número 4 también sería un entero que es mayor o igual a 2.5, pero no es el menor. Y en este caso, la función piso me regresaría el valor 2. Las gráficas de estas funciones son bastante particulares y es posible confundirse, así que las haré con cuidado. Pero lo que debemos imaginar es lo siguiente. Vamos a decir, acá está el 1 y aquí está el 2. Aquí está el 1 y aquí está el 2. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de la función techo, entonces, si yo tengo un valor entre 1 y 2, como por ejemplo 1.5, yo sé que 1.5 no va a estar en la línea de 1, sino va a estar en la línea de 2. ¿Listo? Entonces lo que vamos a ver es que son líneas de este estilo. Bien, si aquí estuviera entonces menos 1, entonces tendríamos acá otra línea y aquí veríamos otra línea. ¿Sí? Entonces parece como si fuera una escalera. Lo importante a determinar en este tipo de funciones es en qué momento da el salto, es decir, en qué punto extremo hace parte de ese valor o hace parte del próximo valor. Entonces, si yo tuviera 2, entonces tengo que buscar el menor entero que sea mayor o igual a 2. Pero mayor o igual a 2 está el 2. Entonces, en este punto, en el punto extremo derecho, la función es continua. Pero en el de extremo izquierdo, entonces la función tiene un hueco, por así decirlo. Y lo vamos a ver que lo tiene acá, acá y acá. ¿Qué es lo que significa? Que si yo estoy en el valor de 1, yo debo tomar este valor y no tomar este valor. Si yo tuviera ambos valores, entonces estoy violando la definición de función, porque para un x tendría yo dos valores de y. Bien, en el caso de la función piso, entonces podríamos pensar en un ejemplo similar. Y si yo tengo 1 y 2 y pensara yo en un valor intermedio como 1.5, entonces ya no lo manda para 2, sino lo manda para 1. Entonces ahora mi línea está acá.
¿no? Como si estuviera corrida hacia mi derecha. Y lo mismo, si yo tengo el valor 1, entonces yo tengo que encontrar el mayor entero que sea menor o igual a 1. Pero 1 es el mismo. Entonces, si yo tengo el valor 1, el punto a la derecha es el que debe ser continuo. Y nuevamente entonces tengo yo ese hueco al lado izquierdo. ¿Ya? Si yo lo quisiera correr, entonces cambio mi condición y digo que debe ser estrictamente menor a x y no menor o igual. ¿Listo? Eso depende de la definición con la cual estén trabajando, pero creo que la idea es lo suficientemente clara. Y este video ya está quedando muy largo, entonces haré un nuevo acerca de catálogo de funciones para hablar de funciones trigonométricas. Espero les haya gustado y no olviden suscribirse y darle like.